Esta casa perteneció a Sinforiano Almada, que era un hombre nacido en Paraná en el año 1805. Sabemos que eran de una familia oriunda del Paraguay. Había mucha inmigración paraguaya en Paraná, por los apellidos y demás. Él, desde muy chico, participó en los ejércitos entrerrianos, en las épocas de las guerras civiles, con General Ramírez, con el Pancho Ramírez, y después con los sucesivos caudillos hasta servir en el ejército de Urquiza, donde participó en casi todas las campañas, incluido la batalla de Caseros. Luego de la batalla de Caseros, donde él participa inclusive junto con uno de sus hijos, era un oficial, ¿no es cierto?, un jefe. Era muy común en ese entonces que Urquiza, el general Urquiza premiaba a sus oficiales destacados con campos, ¿no sé?, con campos fiscales. Así que Almada en ese momento poseía una parte de campos acá en las afueras de Paraná, en la zona del Paracao, que los utilizaban para pastoreo, ¿no sé?, de animales, y luego agrega una fracción que se le otorga por estos servicios. Y a partir de ahí él construye esta casa, que sería el casco de su campo, aproximadamente entre los años 1860 y 1870. Luego de su muerte, ocurrida en 1873, él, dos de sus hijos continúan habitando acá y estableciendo un negocio de pulpería, que era una suerte de almacén de ramos generales donde la gente, los pobladores de la zona se podían abastecer de todo lo necesario. Y de alguna manera se constituye como un lugar de referencia para el tráfico, ¿no es cierto?, de mercaderías y personas que arribaban y salían de Paraná por el lado sur, que conectaba las ciudades de Victoria, de Diamante y Victoria. Y luego comienza a desarrollarse la zona con la llegada de las colonias alemanas en el año 1870 y pico, y más tarde con el paso del ferrocarril y la instalación de una unidad militar que se llamaba la División Paracao, que es el Aras del Paracao como lo conocemos hoy, pero que era una unidad militar importante donde vivían aproximadamente entre 800 y 1200 hombres que le daban vida a la zona y se surtían de todo lo necesario acá en el boliche de Almada. Y los distintos espacios arquitectónicos de la Casa de Almada van mostrando gran parte de esta historia y de sus estructuras, con la tirantería en todos los techos a la vista, las paredes y también aberturas y rejas, que algunas de ellas originales permitieron recomponer el resto, pero realmente que con la ambientación se logra el fin de reconstituir un espíritu de época, no solo en lo que son los espacios arquitectónicos, sino también con los objetos utilizados en la ambientación de este restaurante. Bueno, arquitectónicamente consta de este espacio donde estamos ahora, que por lo que hemos podido ver al momento de hacer las refacciones, estaba solamente dividido en una habitación. Puede haber habido una cocina en la parte posterior de la casa, que no existe más. Ahora hay una construcción nueva, que es la cocina actual. Como era muy habitual, nosotros separados los espacios. Y la sala contigua, el salón contiguo, que era una suerte en su momento de galpón, donde se carneaba, que tiene todavía el sótano original, y donde luego se estableció la pulpería, y que estuvo en ruinas hasta hace 3 años, que lo pudimos poner en valor nuevamente. Esta parte ya la trabajamos hace 20 años, la recuperación, para hacer la vivienda, ¿no es cierto? Pero para el proyecto de la pulpería de Almada, este nuevo emprendimiento, pusimos en valor la sala vieja, que le llamamos nosotros. Básicamente las paredes, ¿no es cierto?, que son sumamente robustas, construidas con una especie de ladrillo que se utilizaba en aquella época en Paraná, que era de una medida obligatoria, que se llamaba el ladrillo castellano, le decían, por las pulgadas castellanas, que era un ladrillo bastante más grande que el actual, pero no del ladrillo
típico de las construcciones que podemos ver en las aldeas, que era más bien plano, era ancho, digamos, y bien robusto, un ladrillón, y bien cocido, ¿no es cierto?, bien quemado, muy resistente, como se puede ver en la abertura que hicimos para ingresar a esta sala. Ese ladrillo y esa ordenanza se dejó de lado, se derogó en 1875, o sea que esta construcción ha sido anterior, ¿no es cierto?, y además por otras cuestiones. Eso por un lado. Los techos en esta sala son los originales, techo de tirantería de Pinotea, de Oregon, tienen la mayoría los sellos, de Pinotea de Oregon usa 1858, 1859, 1860, que por lo que hemos podido nosotros investigar, y que consta también en otros trabajos de historiadores, era la madera que venía de lastre en los barcos. O sea, cuando en Norteamérica se produce el desmonte, digamos, de los grandes bosques para hacer la agricultura, los bosques de Pinotea eran muy comunes, que era una madera noble, muy recta y muy dura. No el pino como nosotros lo conocemos, se le dice Pinotea, pero era una variedad de madera muy semidura, digamos. Entonces la cortaban los tirantes y los traían en los barcos vacíos de lastre. Acá lo dejaban, lo descargaban obviamente para salir con mercadería. Y esa madera se empezó a utilizar y luego, bueno, como que cobró relevancia no solamente para la construcción, sino para la parte de muebles, ¿no es cierto? Eso es muy buscado. Así que la tirantería está la original. Acá también podemos ver tejuelas, que son parte de la casa original. Y en la otra sala tenemos incluso los tirantes de casi 9 metros, que era una cosa bastante rara de ver. Abertura había 2 originales, una puerta y una ventana, que nos permitió tomar el modelo para replicar todas las otras aberturas tal cual era de la casa original. Y con lo mismo con las rejas. Todas las rejas son por una que quedó, que sobrevivió, y que pudimos replicar todo el resto de las rejas de la casa. Hay que tener en cuenta que esta casa, digamos, tuvo muchos sucesivos propietarios. A partir de los Almadas desaparecen, digamos, de la foto de catastro en 1930 aproximadamente, se quedan con algunas fracciones de campo porque se fue vendiendo y ya empiezan una serie de propietarios que, bueno, obviamente fueron introduciendo modificaciones cuando no había ningún tipo, ¿no es cierto?, de atención por parte de las autoridades y demás de lo que se hacía con estas casonas, ¿no es cierto? La fachada es muy interesante porque, según nos han podido ilustrar los arquitectos Marcelo Olmos y Carlos Menumarqui, que son, bueno, los referentes de lo que es patrimonio arquitectónico, en particular de aquella época que le llaman la época de la arquitectura confederal, cuando Paraná fue capital de la Confederación y generó un boom, ¿no es cierto?, constructivo para albergar esa nueva situación política, que tenía características muy propias, ¿no es cierto? Y en la fachada nosotros podemos ver que hay como una base de esa arquitectura, yo no tengo la terminología exacta como se llama, pero determinados tipos de cornisas y molduras típicas de la época que se pueden ver en algunas casas que todavía están en pie de aquella época. No tanto en Paraná, porque no queda prácticamente nada, sino en Concepción del Uruguay, por ejemplo, se pueden ver muchas casonas de la época con similares molduras y tratamiento de las ventanas y demás. Pero luego hay como un aporte también más de tipo italianizante, algunas ya variantes más ricas de la fachada que la introduce, es nuestra suposición. El primer morador de esta casa, el que compra la casa Los Almada, que era un italiano de apellido Barbizán, que era yesero de profesión, según declaran en el manifiesto que hacían ellos cuando llegaban al país. O sea que es muy plausible que ese hombre haya sido el que introdujo esas variantes en la fachada que hasta hoy se conservan. En el patio está el aljibe, que también está intacto. Es realmente una obra impresionante, que se ha mantenido, ¿no es cierto?, inclusive indemne, ¿no es cierto?,
con todos los movimientos y demás que hay acá de tierra, que tiene 8 metros hasta el agua y después tiene 30 metros de profundidad. La Napa, que la medimos hace poco, inclusive pudimos hacer ahí unas prospecciones con imanes de neodimio hasta el fondo y sacamos algunas cosas que había ahí, monedas y llaves y cosas que la gente tiraba en los pozos, digamos. Y que bueno, hasta hace 20 años eso tiene todavía agua, ¿no es cierto? Y sin duda que la historia de un lugar y la historia de estos personajes que habitaron esta vivienda de la Casa de Almada van configurando un espacio muy particular y contribuyen o son la esencia de un proyecto gastronómico como estamos conociendo aquí en la ciudad de Oro Verde. Le preguntamos a Wendel Goetz cuánto aporta la arquitectura y la historia del lugar al proyecto. Yo creo que la gente, lo que hablábamos antes de empezar, que hay mucha gente que en la salida gastronómica valora otros atributos de los lugares, y sobre todo sentarse en un lugar con tanta historia, sabiendo que perteneció no una de las figuras de la primera línea que todos conocemos por los libros de historia y las calles, pero un protagonista de nuestra historia, digamos, de épocas tan difíciles, tan duras como fueron las de las guerras civiles. Y bueno, tratando de ambientarlo siempre con elementos también de la época, de lo que eran, todo lo que era la vajilla, las botellas. Nosotros en el sótano, cuando lo abrimos, había un compartimento que estaba como estanco, ¿no es cierto? No digo secreto porque estaba simplemente tapiado, que sonaba hueco. Bueno, ahí rompimos y había como un respiradero tapado, donde habían almacenado una gran cantidad de cosas, botellas, herramientas, muchas ya estaban irrecuperables, ¿no es cierto?, podridas por el óxido, pero otras las limpiamos y están hoy exhibidas en el local. Porrones de cerveza de Grés, de la cerámica de Grés, que se utilizaba antes de que llegara el vidrio, para el envasado de la ginebra, de la cerveza. Así que todos esos elementos que son propiamente de la casa también están exhibidos, más otras antigüedades que hacen a que la gente que viene se sienta de alguna manera que está almorzando, tomando un café en una casa de la época de Urquiza, ¿no es cierto? Y recientemente la Casa de Almada fue declarada como bien histórico y cultural de la ciudad de Oro Verde en una ordenanza sancionada por el Consejo Deliberante de esa ciudad. Una iniciativa que un poco resalta la importancia que tuvo esta casa en los orígenes de la ciudad, esta pulpería que era característica de la zona y realmente que también toda esta historia que estamos conociendo se pudo plasmar en un libro a partir de la investigación que hizo Wendel Goetz, el propietario de esta vivienda, sobre la historia del lugar. Un libro que será presentado en sociedad en el mes de agosto y que también fue editado por el municipio de la ciudad de Oro Verde. Este trabajo lo publicó recientemente el municipio de Oro Verde, una iniciativa muy valiosa a mi criterio, que lo vamos a estar presentando el 11 de agosto aquí en la misma casa, en esta misma sala, donde contamos la historia de la casa y la historia de los Almada, que es muy interesante, tanto de don Sinforiano como de sus hijos, porque ellos también, a la muerte del padre, uno va a participar a la guerra del Paraguay y el otro queda acá plegado a las revoluciones jordanistas y bueno, y todo lo que siguió, las turbulencias políticas en Entre Ríos de aquel entonces.